A través, hermanos, de las Sagradas Escrituras, vamos a encontrar siempre un llamado a declarar nuestra fe. En las cartas del apóstol San Pablo, él nos declara que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. De tal manera que la confesión de fe siempre será algo significativo en la vida del creyente y desde luego para nuestro Señor Jesucristo. Porque una declaración de fe es una afirmación real, verdadera, en quién creemos y por qué creemos. Pero a su vez también una declaración de fe nos compromete con lo que estamos diciendo. De allí que tiene que haber una congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Entonces, una declaración de fe nos llena de privilegios y responsabilidades. La confesión que el apóstol Pedro hace en el texto que acabamos de leer, lo está comprometiendo con Jesucristo, con el resto de los discípulos y con la sociedad en general. Ese es el mismo sentido que también se tiene que recuperar cuando somos bautizados o cuando hacemos nuestra profesión de fe, que es también una declaración, es una afirmación, es un resumen de nuestra fe. De tal manera que nos preguntan, ¿crees en la Biblia? ¿Crees en el Dios Trino y Uno? ¿Crees en la necesidad de un Salvador? Y afirmamos positivamente. Bueno, toda declaración de fe incluye un compromiso. Y en el texto que acabamos de leer, hermanos, vamos a meditar en esta tarde y vamos a tratar de involucrarnos en el contexto en el cual se desarrolla este diálogo, bastante interesante, bastante profundo a su vez. El texto que acabamos de leer es uno de los textos complejos en cuanto a la interpretación bíblica, de tal manera también que de ahí han surgido varias escuelas de interpretación. Pero ¿qué está diciendo el Señor Jesucristo en este capítulo 16? El Señor entiende que ha llegado el momento de darse a conocer como el Mesías. Dentro de la interpretación bíblica, previo a la declaración de Pedro, se le conoce como el secreto mesiánico. Es algo que hay que mantener en silencio, porque no ha llegado el momento de anunciarlo públicamente, lo que el apóstol Pedro declara. Por el otro lado, a partir de esta confesión de Pedro, a partir de esta declaración de fe, comienza el Señor Jesús también a anunciar su muerte. Hay tres anuncios claramente en la Escritura en donde Jesús habla de su muerte y también de su resurrección, de esos 3 días que estará en la tumba. Y Jesús está caminando con sus discípulos. Y Jesús les plantea las siguientes preguntas. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Qué es lo que ustedes han escuchado? ¿Cuál es la opinión que tiene la gente acerca de mí? Dice Jesús. Y bueno, los discípulos comienzan a responder. Unos dicen Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos
de los profetas. Cada una de las respuestas que los discípulos le dan a Jesús son favorables, son positivas. Solamente mencionan aquellas opiniones que identifican a Jesús con algunos de los héroes de la historia judía. Pero el Señor Jesucristo no desea limitarse a escuchar a través de los discípulos las opiniones que ha levantado en distintos sectores del pueblo de Israel. Es importante escuchar la opinión de sus discípulos. Le interesa conocer la conclusión personal que los discípulos tienen con respecto a Jesucristo. De tal manera que por eso viene la pregunta de Jesús: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro toma la palabra en representación de todo el grupo para formular con claridad la convicción que se ha hecho patente en su vida. Y Pedro, con toda seguridad, afirma: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué es lo que está tratando de decir en esta respuesta este discípulo? Tú eres el Cristo. También podemos leer como tú eres el Mesías. Y cuando hablamos de Mesías, estamos hablando del enviado. Estamos hablando de el que ha sido preparado para que en determinado tiempo el Hijo amado de Dios venga a cumplir el propósito de la salvación y libertad para toda la humanidad. Pedro utiliza las palabras más altas con las cuales un judío piadoso puede referirse a la persona de Jesús. No se trata de alguien que pueda ser comparado con los maestros de la ley, ni siquiera con los profetas del ayer o del día de hoy, sino que la respuesta del apóstol Pedro tiene el propósito de manifestar que es Dios mismo encarnado con la intención de salvar a la humanidad. Tú eres el Mesías, tú eres el esperado, tú eres aquel en quien se cumplen las promesas de Dios para toda la humanidad. ¿Qué está diciendo después el Señor ante esta confesión del apóstol? Recuerden que la declaración de fe es: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres nuestro mediador, tú eres el Salvador, el Hijo de Dios. Ahora sí, acudimos nuevamente al texto, cuando Jesús les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Mire que esa palabra vosotros es importante para el desarrollo del diálogo que se va a dar en este pasaje bíblico, porque Jesús no le está preguntando directamente a Pedro: ¿y tú qué opinas?, sino ¿y vosotros?, de tal manera que está en segunda persona del plural. ¿Ustedes qué opinan acerca de mí? Esta pregunta fue dirigida a todos los hombres que estaban con Jesús en ese momento. Esta pregunta no solamente fue dirigida a Pedro. Lo que sucede es que cuando uno de ellos responde, y que fue Pedro, lo hace como portavoz del grupo, y por tanto la respuesta de Jesús debe ser considerada como significativo para todo el grupo. De tal manera que está Jesucristo, están los discípulos,
Y Jesús le pregunta a los discípulos, ¿qué opinan? ¿Qué han escuchado acerca de mí? Luego Jesús les hace el cuestionamiento de manera directa hacia sus discípulos: ¿y vosotros qué dicen acerca de mí? Y entonces Pedro, en representación del grupo, ¿verdad?, es cuando él responde y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta es una declaración de fe muy completa en toda la Escritura, porque cuando declara que Jesús es el Cristo, está diciendo que es el ungido, el enviado de Dios, el largamente esperado, el que ha sido apartado y ordenado por el Padre para ser nuestro mediador. Esa palabra es muy importante. Luego sigue el diálogo, y en el versículo número 17 dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y continúa el diálogo. Después de la declaración de fe, el Señor le dice a Simón: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Y la palabra Simón Bar Jonás, Simón hijo de Jonás, cobra un significado importante en este pasaje bíblico. Está allí puesto de manera intencionada, porque miren, primero Pedro ha dicho: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, Hijo de Dios. Y ahora dice Jesús: Simón, hijo de Jonás. De tal manera que está colocando en dimensiones opuestas tanto la naturaleza humana de Simón como la naturaleza divina de Jesucristo. Hay entonces una gran diferencia entre el Hijo de Dios y el hijo de Jonás. El que tiene una naturaleza humana, una naturaleza pecaminosa, es el hijo de Jonás, y el Hijo de Dios, perfecto, inmutable, santo, completamente. Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús dice: tú eres Simón, el hijo de Jonás. Marquemos esa diferencia, porque es un recordatorio para Simón, para Pedro, o Cefas en arameo, quien es por naturaleza. Pedro es simplemente un humano, hijo de un padre humano. Era un hombre que por sí mismo, por su propia naturaleza, nunca pudo haber contribuido en algo importante, porque Simón, o Pedro, o Cefas, solamente era un ser humano entre muchos. Cristo, hijo de Dios; Simón, hijo de Jonás. Y entonces viene la aplicación. La declaración de fe no surge de la naturaleza humana de Simón Pedro. La declaración de fe: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, no se da por la investigación de Pedro, no se da por el razonamiento, no se da por la intuición, no se da por la tradición, no se da porque él lo haya buscado de esa manera. Llega a esta conclusión, llega a este resultado y confiesa esta verdad alta y sublime, una verdad gloriosa, solo por la gracia del Padre Celestial. Por eso es que dice el versículo 17: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Esta declaración de Pedro no tiene que ver con su naturaleza pecaminosa. Si por el solo
Pedro hubiese surgido esta declaración, hubiese sido imposible. Es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios, es el amor de Dios que está transformando el corazón y la naturaleza de este discípulo para hacer una declaración: tú eres el Cristo, el Mesías, el Salvador, tú eres nuestro Redentor, tú eres nuestro mediador. Y Jesús dice: esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Preciosa la declaración, preciosa la transformación del hombre, de tal manera que este hombre común y corriente, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, se eleva a hacer esta pública confesión de su fe. ¿Qué sigue después? Después de haber elaborado esta confesión de fe y después de haber concluido Jesucristo, que es por la gracia de Dios, luego entonces, ahora encontramos el versículo 18 que dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. De este versículo han surgido muchas interpretaciones, pero de lo que estamos seguros es que este texto, en el contexto que estamos leyendo, no da apoyo a la autoridad suprema o casi absoluta a un simple hombre o a sus sucesores. Esto no es lo que está enseñando el texto. El énfasis está en la confesión del apóstol por la obra de Dios y luego en el seguimiento de la obra del Señor, que tiene que ver con la edificación de la iglesia, el desarrollo de la iglesia, el crecimiento de la iglesia. Lo que Jesús afirma a continuación es que Él está decidido a edificar su iglesia, pero no sobre los hombres, no sobre Simón, hijo de Jonás, porque él es el resultado de la gracia de Dios. Y este hombre por naturaleza era muy débil, muy inestable, y solo por la gracia de Dios llegó a ser el testigo más valiente, más entusiasta y más efectivo, pero solo por la gracia que el Padre le reveló con respecto a Jesucristo. Entonces el sentido bíblico es la edificación de la iglesia. Y desde luego que Jesucristo después usa a Pedro en la edificación de la iglesia, usa a Jacobo, usa a Juan, usa a Pablo, usa a grandes hombres a través de la historia para construir su iglesia, y de la misma manera lo hace a través ahora de nosotros. La iglesia está siendo edificada en el sustento, en el fundamento de la declaración: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De ninguna manera en ese momento entendieron los discípulos que este hombre o este discípulo estaba por encima de los demás. Por eso en el versículo 1 del capítulo 18 le preguntan a Jesús: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Porque no habían tomado esa idea del capítulo 16. No tiene que ver con jerarquías. Es la declaración del apóstol por la gracia de Dios que sirve como fundamento para el crecimiento y el desarrollo de la iglesia de nuestro Señor. El fundamento de la iglesia entonces es Jesucristo. La iglesia está creciendo por la obra del Señor, llamando a hombres y mujeres para que participen en la obra grandiosa de nuestro Señor. Y añade el Señor Jesucristo: y las puertas del Hades no prevalecerán.
y las puertas del infierno no prevalecerán. Dentro de la interpretación bíblica, esto se llama una figura que es metanoia. Y la metanoia es colocar una cosa que dé la idea de otra. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo acá es: y Satanás no derrotará a esta iglesia. De tal manera que habla de un triunfo de la iglesia, habla de la seguridad de los creyentes, de tal manera que es una promesa de victoria, de triunfo. Aun y cuando hayan fuerzas que se opongan a la iglesia, aun y cuando hayan fuerzas malignas, las puertas del infierno no prevalecerán. Aquí encontramos una promesa de triunfo, una promesa de fidelidad. La iglesia triunfa en medio de la adversidad, en medio de las pruebas, en medio de las acechanzas del diablo. J.B. Cabrera, que es un himnólogo, toma de este pasaje bíblico la letra de uno de los himnos muy famosos, de uno de los himnos que lo conocemos y estamos familiarizados. Dice J.B. Cabrera: tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Entonces, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Esto es lo que Jesús está mencionando en este diálogo. Cuando está fundamentada la iglesia sobre Jesucristo y se está consolidando a través de las piedras preciosas que son cada uno de los miembros de la iglesia, habrán amenazas, habrán dificultades. Sin embargo, la iglesia siempre permanecerá firme al Señor hasta el final de los tiempos. Palabra de seguridad, palabra que nos da confianza, palabra que nos da esperanza, porque a pesar de la adversidad, a pesar de las situaciones que prevalecen en nuestro entorno, la iglesia permanece firme por la gracia de Dios, no por la fuerza de los hombres, sino por el sustento de nuestro Señor y por la fortaleza que le da a los creyentes en Jesucristo. Prosigue el Señor Jesús y dice en el versículo número 19: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús en relación con las llaves del reino de los cielos? ¿Qué significa esta figura? El apóstol Pedro, después, junto con los discípulos, después del día del Pentecostés, comenzaron a predicar con denuedo el Evangelio de Jesucristo. Y a la predicación respondieron los que eran preordenados para ser salvos. Las llaves del reino tienen que ver con la predicación del Evangelio. Las llaves del reino, que son la predicación, son las que abren las puertas y desde luego también se cierra para otros. Interesante entonces encontrar este significado. Por eso dice el Señor: te daré las llaves del reino, te daré la facultad de predicar. Solamente escuchando el Evangelio y aceptando el Evangelio hay oportunidad de entrar al reino de los cielos. Este fue el mensaje de Jesucristo cuando Él comienza su ministerio, cuando Él dice: el tiempo se ha cumplido
y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Es la predicación. Y el apóstol Pedro, Jacobo, Juan, Tomás, Pablo, se dedicaron a predicar el Evangelio, porque el Evangelio abre la posibilidad de entrar al reino de los cielos. Por el otro lado, también tiene que ver con la disciplina dentro de la iglesia. La disciplina es importante. Voy a leer un texto más en el capítulo número 18, versículo 18, porque allí aparecen nuevamente estas palabras: de cierto os digo, que todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Pero lo está diciendo Jesús en un contexto de reconciliación, en un contexto de perdón, en un contexto de restauración. Dice cómo se debe perdonar al hermano. Entonces, en la medida que hay un arrepentimiento y hay un perdón, el reino de los cielos es abierto. Pero mientras nos rehusamos a arrepentirnos y a buscar el perdón y la reconciliación, entonces no podemos estar en el reino de los cielos. Por eso es que Jesús dice: todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desatéis en la tierra será desatado también en los cielos. El atar y desatar son palabras rabínicas que significan prohibir y permitir. Todo lo que prohíbas será prohibido, todo lo que permitas será permitido. Entonces, es importante pues cómo las relaciones interpersonales, cómo es que el perdón, la ofensa al prójimo, la restauración, todo esto es importante dentro de la vida cristiana. Por eso es que todo lo que haces, todo lo que desates, así será en el reino de los cielos. Entonces, las llaves del reino de los cielos tienen que ver con la predicación del Evangelio. Atar y desatar tiene que ver con el orden, con la disciplina dentro de la iglesia, de tal manera que haya buenas relaciones, de tal manera que haya edificación, de tal manera que el cuerpo de Cristo se esté nutriendo, se esté fortaleciendo, y lo que no es permitido hay que eliminarlo, hay que quitarlo, y lo que está permitido hay que consolidarlo y hay que fortalecerlo. Tiene que ver con el sentido ético de la vida cristiana y tiene que ver con la autoridad con la cual Dios ha facultado a la iglesia en materia de fe y en materia de conducta. Esto es lo que el Señor está diciéndonos en este día. ¿Cuál es nuestra declaración de fe en este domingo, día del Señor? La declaración de Pedro es una afirmación muy revolucionaria para sus días, porque se ubica en contradicción con el poder romano que domina Palestina de la época, porque también tiene que ver contra los poderes religiosos que controlan la doctrina de su pueblo. La declaración de fe de este discípulo anuncia la novedad de una nueva vida, centrada en Jesucristo. Cuando Pedro afirma: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, se está comprometiendo a decir: aquí está mi vida como discípulo tuyo, para mostrar con mi actitud, con mi amor y servicio, que creo en ti hasta los límites últimos de mi vida, y si es necesario, hasta la muerte. En esta declaración de fe hay un compromiso entre Jesucristo y el discípulo del Señor. Hermanos amados, hoy nos corresponde a nosotros también participar dentro de esta obra de Dios, y es necesario afirmar nuestra fe y con toda seguridad
comprometernos con el Señor de la iglesia y decir: tú eres el Cristo, el único Hijo de Dios. Tú eres el único mediador. Tú eres el único redentor. Y sobre Jesucristo está fundamentada la iglesia del Señor. Y las puertas del infierno no podrán destruirla a través de los siglos. Lo recordemos en esta hora, lo pongamos en nuestro corazón, meditemos esta palabra. ¿Y vosotros quién decís que soy? Nos comprometamos con esta fe y que nuestra vida esté completamente consagrada al servicio del Mesías, al servicio del ungido, al servicio del Salvador, el que ha llegado para transformar nuestras vidas. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Que Dios nos bendiga en esta tarde. Sigamos participando en la edificación del cuerpo de Jesucristo. Amén.